Teresa García, es la ministra de Gobierno bonaerense. ¿Qué tal, Teresa? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, con varias novedades aquí en Provincia de Buenos Aires, más allá del uso de mascarilla, que es la novedad del día de hoy, y también se va a comenzar a instrumentar las nuevas excepciones y protocolos de aislamiento obligatorio respecto de las nuevas actividades que han sido dispuestas por el Gobierno Nacional. ¿Cómo se va a trabajar en eso aquí en Provincia de Buenos Aires? Bueno, ya lo hemos hecho. Nosotros tuvimos 2 etapas. La primera era con las limitaciones de la cuarentena y con las excepciones que habían planteado algunos intendentes, sobre todo del interior, respecto de accesos, caminos, rutas alternativas. Luego la apertura a mecánicos y talleres mecánicos, que era un problema en el interior de la provincia, sobre todo para el transporte de carga. También con su protocolo sanitario y su protocolo municipal, digamos, porque el intendente controla. Y ahora, con la apertura de las 11 medidas del Gobierno Nacional, vinimos trabajando toda la semana pasada con todos los intendentes, y ya hoy estamos recogiendo las propuestas de apertura con su correspondiente protocolo sanitario y su protocolo de administración municipal. Van a ser evaluadas sobre todo por el ministro de la Producción y el ministro de Salud, porque la mayoría de ellas tiene que ver con actividades comerciales, y luego el gobernador decidirá qué tiene luz verde y qué no, y aquellas que sean cadena productiva de producción nacional deberán ser elevadas al Ministerio de Actividades Productivas de Nación, a Matías Culfas. Ministra, el gobernador dejó en claro que en Provincia de Buenos Aires esta cuarentena va a ser focalizada, ¿sí? Y sobre todo en los lugares en los que hay más casos, en el ámbito metropolitano de la Provincia de Buenos Aires. Sí, por eso le decía, nosotros estamos recibiendo las propuestas fundamentalmente del interior respecto a actividades comerciales, que las va a evaluar Ministerio de Producción y Ministerio de Salud. Respecto del conurbano, el gobernador ha sido muy claro. En el conurbano él pretende una cuarentena restrictiva, muy restrictiva, sobre todo en lo que respecta al transporte público. De hecho, ayer, en el decreto a las 7 de la tarde, lo que surgió es restricciones respecto del transporte público, además de los cuidados personales, ¿no? Del uso de tapaboca, la distancia social, etcétera. Porque todos sabemos, el virus no se traslada solo, se traslada con nosotros, entonces si hay mucha más circulación de personas, por supuesto que va a haber más circulación del virus. En el conurbano esto ha merecido consulta con todos los intendentes de la provincia, primero con los del conurbano, luego con los del interior, y en el conurbano ha habido una única línea de expresión por parte de los intendentes, que es la no apertura de actividades económicas, porque por supuesto en el conurbano está además los sectores más vulnerables. Esto implicaría una réplica del virus de manera incontrolable. Por tanto, este tiempo que va pasando y que vamos con una curva mesetada, por decirlo así, le da mucho tiempo al gobierno de la provincia, a Kicillof y a su ministro Goyan, y a los intendentes a fortalecer el sistema sanitario, porque en algún momento va a haber contagio, lo que tenemos que tener es el sistema sanitario acorde, ¿no? Bien. Ministra, hay algunas localidades, cerca de 60, que todavía no han presentado casos, hay otras 20 con muy pocos casos. ¿Allí hay posibilidad de que se haga una cuarentena comunitaria y que tenga la incorporación de estas nuevas actividades? Sí, claro, bueno, es lo que va a evaluar el gobernador hoy cuando ya tenga el cuadro final de todos los municipios. Hay que cuidar a aquellos municipios que tienen muy poquitos casos, porque conocemos la circulación del virus, y en aquellos, creo que son 58, que no tienen ningún caso, va a ser responsabilidad del intendente, en el sentido de el gobernador autoriza esas aperturas con el protocolo sanitario, pero el control de horarios, personas, va a tener que estar a cargo del municipio. Cuanto más controlemos la actividad, por eso se llama cuarentena administrada, digamos, más seguros vamos a estar de que esa actividad pueda continuar. También lo ha dicho el gobernador, donde esto se desmadre o tengamos más multiplicación de casos, obviamente no va a dudar en poner el pie en el freno.
Queda clarísimo. Por otra parte, el sábado pasado, vimos llegar este avión de China con 13 toneladas de insumos para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa la cantidad de insumos para el sistema sanitario? ¿Qué nivel de aporte hace a la provincia? La provincia tiene casi 80 hospitales provinciales y como usted sabrá, la administración anterior, y no para cargarle las tintas, pero la verdad que encontramos el sistema de salud destruido. A los pocos 3 meses de empezar a gobernar, tuvimos que empezar a fortalecer el sistema sanitario. Entre otras cosas, la baja inversión en salud en los 2 últimos años, en el presupuesto 18 y 19, recuerdo cuando era presidenta de bloque, la baja del presupuesto de salud fue del 3%. Esto implicó desabastecimiento en todas las áreas de atención sanitaria pública. Este avión significa 2 cosas. Primero, una reivindicación del Estado. A los extranjeros estamos repatriando, a los camilleros, las enfermeras, los médicos, los ambulancieros del sistema de salud, enorme agradecimiento porque son personal del Estado. Están vapuleados en otra oportunidad. Y significa otra cosa, significa una excelente gestión del ministro Goyan respecto de China, en la posibilidad de compra de insumos que hoy son hiper necesarios para los centros de salud. Todo lo que sea barbijos, equipamiento sanitario, es muy necesario. La verdad que ha sido una medida tomada muy a tiempo porque todavía no tenemos multiplicación de casos y esto nos va a permitir distribuir en todos los lugares de salud pública para cumplir con las normas de seguridad que necesitan los trabajadores de la salud. Seguro falta, seguro nunca alcanza, pero me parece que es un aporte importantísimo por parte del gobierno de la provincia al sistema de salud pública. Teresa, y por último queríamos consultarle cómo se está desarrollando la asistencia a los sectores más vulnerables, ¿no? Que en estos casos, como siempre, son los que se llevan la peor parte y que necesitan la ayuda del Estado. Bueno, nosotros tenemos tampoco para cargar las tintas sobre el pasado inmediato de la gestión anterior, pero nosotros teníamos un recrudecimiento de la pobreza, sobre todo en el primer y segundo cordón, en el conurbano, muy grande. De hecho, el presidente de la Nación, una de las primeras medidas que toma es la tarjeta alimentar, entendiendo con qué nivel de pobreza nos encontrábamos. En el medio de esto es que aparece esta pandemia, el gobernador de la provincia tomó medidas muy de fondo, triplicó el SAE, el Sistema Alimentario Escolar. Esto significa reforzar la comida de los chicos que van al colegio, las escuelas están abiertas, se distribuyen los cuadernillos educativos, porque no solamente es la comida, sino es que nuestros chicos no se retrasen en el aprendizaje. Hay refuerzo alimentario por parte del Ministerio de Desarrollo. Ahora tenemos la colaboración nacional con la IFE, que se empieza a cobrar hoy. Está entre nación y provincia tratando de hacer todo lo posible para que aquellos sectores más vulnerables no sientan el impacto, que de hecho lo sienten, porque esos sectores trabajan en la informalidad, en la economía informal, muchos de esos sectores. Entonces la changa no está, el trabajo de oficios no está, y por supuesto eso, además del deterioro que venían sufriendo, significa un impacto enorme. Pero quiero, para terminar, decir algo. Tanto como para el presidente como para el gobernador, el aspecto principalísimo de atender en esta pandemia, es la salud. Como dijo el presidente, ¿no? Es preferible estar un poco más empobrecidos y vivos, porque la economía, de alguna manera, hoy el gobierno nacional también ha tomado medidas con los monotributistas, el gobierno de la provincia también. ARBA postergó el pago de ingresos brutos, el pago del inmobiliario. Estamos tratando de aliviar el bolsillo de los bonaerenses. Kicillof está tratando de hacerlo todo un poquito más fácil. Solo que en los sectores más vulnerables hay un atraso muy grande y una pobreza estructural muy profundizada en estos últimos 4 años. Así que todos los días atendiendo estas situaciones, digamos, ¿no? Que no es solamente la comida, los programas alimentarios, sino que también es la salud, la vacunación de los adultos mayores. Bueno, hay una serie de programas de emergencia que están destinados a hacer un poquito más llevadero
este desastre en los sectores más vulnerables. Queda clarísimo. Muchas gracias por este tiempo, ministra. No, a ustedes. Hasta la próxima. Hablábamos con Teresa García, ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.